Así que oremos sabiendo que solo el Espíritu de Dios puede abrir el entendimiento y transformar por medio de esta palabra. Señor, reconocemos que solo tu Espíritu Santo puede ayudarnos para que a través de este estudio podamos ser transformados, tener una cosmovisión bíblica en este mundo. Bien, hermanos, encontrando a Cristo en el libro de Eclesiastés. Como los nombres de estos libros son nombres que no están en nuestro lenguaje y que tienen, ya sea en hebreo o en griego, un significado, vamos a ver el significado de Eclesiastés. ¿Qué significa Eclesiastés? Eclesiastés viene de una palabra que eclesia, y el significado genérico, podríamos decir general, es predicador. ¿Qué significa Eclesiastés, hermanos? Predicador. Uno que llama o congrega a una asamblea, ¿verdad? Por eso se le llama el predicador. Eclesiastés significa predicador. ¿Quién es el autor humano de este libro? ¿A quién Dios usó para escribir este libro? ¿Y en qué época Dios lo usó? Bueno, dice la Biblia ahí en Eclesiastés 1:1, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Quién era ese hermano predicador? ¿Quién era? Salomón. Es un libro poético, también llamado libro de sabiduría, así como Job, Salmos, Proverbios y Cantares. También Eclesiastés es un libro poético, o sea, un libro de sabiduría. Se dice que Salomón escribió el Cantar de los Cantares cuando él estaba joven. El libro de Proverbios lo escribió Salomón, según se dice, cuando Salomón ya estaba maduro espiritualmente. Y Eclesiastés, él lo escribió cuando ya era un viejecito, cuando ya las manos le temblaban de las enfermedades. Así que Eclesiastés fue escrito por Salomón. ¿Hemos aprendido algo hasta ahí, hermanos? Bien, vamos a seguir. ¿Cuál es el propósito del libro de Eclesiastés? ¿Con qué propósito Eclesiastés ha quedado registrado en el canon de las Escrituras? O sea, en todos los libros que nosotros contamos como libros inspirados. ¿Cuál es el propósito del libro de Eclesiastés? Bueno, en primer lugar, el libro de Eclesiastés es una advertencia. ¿Es qué, hermanos? Una advertencia de un anciano. Es una advertencia a otros a no pasarlo por lo que el autor pasó. Como quien dice, una viejita, un viejito que ha sufrido mucho y agarra al nieto y le dice, te voy a advertir lo que a mí me pasó para que no te pase a ti.
Entonces, hermanos, les invito a que estén muy atentos, ¿verdad? Estén muy atentos. Si usted tiene ahí un celular, por la reverencia que la palabra merece, que no se dedique a otra cosa, sino que se dedique en lo que estamos, ¿verdad? Sé que hay tentaciones. Ahora, si va a usar el celular para buscar los versículos, pues magnífico, ¿verdad? También es una advertencia. Y como autoridades que Dios nos ha puesto de la asamblea, también podemos advertir, ¿verdad? Podemos advertir o llamar a alguien al final, ¿verdad? Clarito. Así que el libro de Eclesiastés es una advertencia a otros a no pasar por lo que el autor pasó. Eclesiastés representa la dolorosa autobiografía. ¿De quién, hermanos? De Salomón. Durante gran parte de su vida, Salomón desperdició las bendiciones de Dios en los placeres personales. En lugar de buscar la gloria de Dios, Salomón se dedicó personalmente a buscar el placer, la satisfacción, el significado en las cosas vanas de este mundo. Así que Eclesiastés es la autobiografía de Salomón, de su vana experiencia de cómo desperdició su vida. Salomón escribió con el objetivo, como ya lo dije, de advertir a la generación y mayormente a la generación joven. ¿Mayormente a qué, hermanos? Para que no cometieran el mismo error trágico que Salomón cometió. ¿Por qué oír a Salomón? ¿Y por qué oír atentamente este mensaje? Bueno, posiblemente Salomón congregó a su corte. Y posiblemente él les dice, miren, esta es una investigación que yo he hecho. Y no solo es una investigación, sino que es la experiencia mía que está acá en juego. Como que Salomón le dice, miren, ninguno de ustedes tuvo los recursos para hacer esta investigación. Sin embargo, yo los tuve e investigué a fondo. Como que nos dijeran alguien ahorita, mire, yo sé lo que es ganar 200 millones de dólares al año. Los jugadores, ¿verdad? Nosotros no entendemos eso, pero ellos sí. Y ellos en su vejez pueden decirnos, mire, yo sé lo que es ganar 500 mil dólares diarios. Así que óiganme. Óiganme ratoncitos, óiganme gatitos, a este gran león que ha sido apaleado por la vida, para que ustedes no les pase. No se crean grandes leones siendo ratitas, ratoncitos. Vale la pena escuchar a este predicador porque él tuvo los recursos que nadie ha tenido. Tuvo un harén de 1000 mujeres a la disposición. Tuvo riquezas, tesoros que nadie los tuvo a la disposición. Tuvo la sabiduría que nadie la tuvo, donde reyes y reinas venían a los pies a oírlo. Tuvo todos los placeres sabidos por haber que su cuerpo le pidió. Tuvo la fama que nadie pudo tener. Así que, por lo tanto, él concluye, yo no encontré nada en eso. Yo lo único que encontré fue un gran vacío. Hermanos, yo me acuerdo, estaba pequeño y no sé cómo le llamamos, chibola o maules. ¿Cómo le llaman ustedes? Canicas. Y habían unos grandotes así.
Ay, pero qué bonito se veían. Y solo es una pinturita que les pone. Pero mire, yo me deleitaba al ver esa chibola y canica y romperla con un martillo. No era nada, una pintura. Me acuerdo, yo hice eso. Y Salomón dice, miren, yo lo probé todo y lo investigué. Por lo tanto, mi consejo es que teman a Dios. No se dediquen. No sean tontos como yo fui tonto. Teman a Dios y guarden sus mandamientos. Respeten la Biblia. Si Él tuvo tanta influencia para todo eso y no halló nada, vale la pena oírlo y ponerle atención de lo que se hace y de lo que realmente puede traer verdadera satisfacción. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Cree usted que cuando lea el libro va a tener otra perspectiva de la que ya tenía antes? ¿Verdad que sí? Ahora bien, atención porque gracias a Dios que nadie me está durmiendo hoy. Voy a pasar una revisa. Con cariño, ¿verdad? No, nadie. Hermanos, ¿cuál es la idea central del libro? Grábesela, porque yo se la voy a preguntar a cada uno. El argumento principal de Eclesiastés es que todo cuanto hay debajo del sol es vanidad. Todo cuanto hay debajo, ¿qué de? Del sol es vanidad. Es temporal. Por tanto, esta vida no es lo más importante, sino la vida eterna. Repasemos. ¿Cuál es la verdad central, hermanos? Que todo lo que está debajo del sol es vanidad, es temporal. Por lo tanto, esta vida no es lo más importante, sino lo que está por venir, la vida eterna. Demos otra repasada. ¿Cuál es la verdad central, hermano, de Eclesiastés? Es temporal. Por tanto, lo más importante no es esta vida, sino la vida eterna. Perdón, Rosita, no le dije que me pusiera en la pantalla, perdone, pero tal vez usted siempre me ayuda, ¿sí? Ahora, antes de que Rosita prepare ahí la estructura del libro de Eclesiastés, ella ya va a estar preparando, sí. Aunque todavía no voy a ir ahí déjelo. La pregunta es, ¿será que este libro tan oscuro y pesimista es inspirado? ¿Es inspirado por Dios el libro de Eclesiastés? Sí. Porque 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura, incluyendo todos los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo que tenemos en nuestra Biblia, toda escritura es, ¿qué, hermanos? Inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil para exhortarnos, para cambiar la cosmovisión que tenemos, terrenal. En consecuencia,
Eclesiastés es una escritura inspirada por Dios. Porque dice Eclesiastés 12:9, fíjese, o sea, dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. 10. Procuró el predicador hallar palabras, ¿cómo dice, hermano? Agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Así que Eclesiastés es una escritura recta y es palabra de verdad. Veamos la estructura del libro. Eclesiastés no es fácil. No es fácil encontrar una estructura para decir de este capítulo a tal capítulo habla de tal cosa. De este capítulo, la mayoría de autores humanos, escritores, varían en esto. No es que no dan en el blanco, no. Ellos tienen su propia opinión porque no es un libro así, cronológico. Sin embargo, revisando y también aportándolo un poco lo mío, yo veía que en el capítulo 1, del versículo 1 al 11, el tema es, ¿cuál es el tema? Todo es vanidad. ¿Y quién me puede decir lo contrario a mí? Si ahí está. Ahí yo investigué ya. Desde el capítulo 1, versículo 12 al 6, versículo 9, habla de una investigación del predicador. Porque ahí dice en el versículo 12, investigué. El predicador habla de una investigación. ¿Sobre qué investigó el predicador? Bueno, sobre el placer. Investigó sobre el trabajo. Investigó sobre la sabiduría y la insensatez. Investigó también sobre la política. E investigó sobre la acumulación de riquezas. Eso es del capítulo 1 al cual, hermano, al 6, digamos. Ahora, del capítulo 6 al 12 son las conclusiones del predicador. Las conclusiones del predicador. Ahí él comienza sí a escribir y a relatar, pero comienza el libro en bajada para sacar ya las conclusiones de quién es el que debe de tomar el centro de la vida, donde se debe de buscar realmente el verdadero significado, el verdadero placer. Capítulo 6 al 12. Y del capítulo 12, versículo 9 al 14, ahí encontramos consejo final del predicador. ¿Cuál es el consejo final que él da? Teman a Dios. Yo no encontré nada. Guarden sus mandamientos. Este es el todo del hombre, porque viene un gran juicio, donde todos vamos a estar ahí. ¿En qué buscamos nosotros el significado? Ahora, como yo tengo entendido que ustedes van a buscar, van a escudriñar este libro, lo van a leer, sería bueno que lo lean en estos días, porque está fresquita la explicación, para que usted entienda mejor. La pregunta ¿es Eclesiastés un libro oscuro, deprimente y negativo? Porque así parece.
Esa es la pregunta que yo hago. Que todo es vanidad, el trabajo es vanidad, la sabiduría es vanidad, el placer es vanidad, todo absolutamente es como correr tras el viento, todo es vanidad. ¿Será que entonces Eclesiastés es un libro oscuro, deprimente y negativo? Dice un pastor, yo lo conozco a él, dice el pastor Juan Sánchez lo siguiente: a mi esposa le encanta reír, una esposa positiva. Ella disfruta la vida. Por naturaleza, ella no es una persona que se detiene en lo negativo o una que llora mucho. En cambio, enfrenta momentos, situaciones difíciles con fe y alegría. Así es la esposa. Así que cuando le dije que iba a predicar de Eclesiastés, dice el pastor Sánchez, rápidamente me dejó saber que no era su libro favorito de la Biblia. Cuando le pedí que me explicara por qué, me dijo que al leerlo le pareció que Eclesiastés es un libro oscuro y deprimente. Qué honesta. Qué honesta. Fíjese, hermano, que yo también llegué a creer por un tiempo, en lo personal, que el libro de Proverbios, Salomón lo escribió cuando era un fiel creyente. Yo así llegué a creer. Y llegué a creer yo que Salomón escribió Eclesiastés cuando estaba descarriado. Porque así hay un versículo que dice: alégrate, joven, gózate, toma placer todo, dele, adelante. Pero si uno no lee después, ¿sí? En todo lo que tenga placer, hazlo, adelante, jóvenes. Como que está animando al hedonismo mundano. Entonces, pero no es así. Salomón, cuando escribió Eclesiastés, era un viejito apaleado, pero reconciliado. Y yo doy gracias a Dios que Salomón murió reconciliado. El libro de Eclesiastés es una prueba, ¿verdad? Entonces, respuestas a las interrogantes anterior. Si el libro de Eclesiastés es un libro oscuro, deprimente, negativo, no. Eclesiastés no es un libro negativo, no es un libro pesimista de la vida. No, lo que pasa es que es un libro honesto. ¿Un libro cómo, hermanos? Y ese libro enfoca dos perspectivas de la vida, dos cosmovisiones. Y en la primera cosmovisión es una cosmovisión mundana, que parece que Salomón realmente está descarriado. Hablando. Yo tenía un profesor que era un profesor que cuando nos explicaba las dos posiciones del capitalismo y el marxismo, es que mire, cuando nos explicaba del marxismo, él era marxista. Pero cuando nos explicaba del capitalismo, es él un gran oligarca. Y nosotros, este profesor, ¿por qué lo pusieron aquí? Pero él, es que él se entregaba a explicar. Entonces, así es Eclesiastés. Eclesiastés explica las dos cosmovisiones de la vida. Una desde el punto de vista bajo el sol. ¿Cuál es la primera cosmovisión que Salomón explica, hermanos? Bajo el sol, separada de Dios. Él así dice.
Por eso cuando usted está leyendo, vea en qué cosmovisión está. Si es la debajo del sol, separado de Dios, una cosmovisión secular, ve otra desde el punto de vista espiritual, ya con los lentes del Evangelio, viendo la vida donde Dios es el centro. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Es el libro de Eclesiastés un libro negativo, deprimente, secular? No. ¿Qué es lo que pasa entonces? Eclesiastés explica la vida desde dos puntos de. La primera cosmovisión es, ¿cómo, hermano? Bajo el sol, separada de Dios. Y la segunda cosmovisión es espiritual, donde Dios está en el centro, ¿verdad? Entonces, sé que vamos entendiendo y sé que muchos vamos a leer este libro. Muchos vamos a leer este libro. Yo disfruto porque cada vez que me toca un libro enseñarlo, debo de leerlo todo. Debo de leerlo todo, empaparme de todo el libro. Ahora bien, sé que ustedes ya las aprendieron, pero ahora vamos a desarrollar la pregunta siguiente. ¿Cuáles son los dos enfoques o cosmovisiones que vale la pena entender al estudiar el libro de Eclesiastés? Dígame cuál es la primera. Secular. Excelente. Pareciera que esa cosmovisión, como les dije anteriormente, es una cosmovisión, un enfoque pesimista. Pero no es así. Lo que pasa es que esa cosmovisión ve todo desde debajo del sol. Hay pasajes en cuanto a esto. Generalmente los pasajes más crudos de esta cosmovisión es el capítulo 1 del versículo 2 al 11. Así que ahí comienza de entrada, hermanos, diciendo que todo es vanidad. Ahora, esta filosofía no es la que Salomón tiene en el momento que está escribiendo, es la que él tuvo. ¿Se entiende eso, hermano? O sea, Salomón está explicando todo bajo esa cosmovisión, pero no es la que él tiene en ese momento, sino la que él tenía cuando estaba en eso. Y es la filosofía que él ahora está tratando de describir, que es aquella filosofía que tienen todos aquellos hombres y mujeres que están de espaldas a Dios. Esas son expresiones ciertas, pero son expresiones desde el punto de vista cuando le damos la espalda ¿a quién? A Dios. Al final no es la filosofía del libro. No es que el libro nos está impulsando a nosotros ser también Salomones descarriados, sino que a través de la dolorosa experiencia de Salomón, nosotros abracemos la verdadera cosmovisión del libro, que es ver todas las cosas a Dios como el centro, con Dios en el centro. Amén, hermanos. Salomón lo que quiere es que la gente, los jóvenes, cambien de cosmovisión. Salomón quiere hoy para nuestros días que cuando los jóvenes tengan un carro, ¿qué clase de carro? Ya ustedes saben. Cuando el joven inteligente haya alcanzado
puedan decir, pero Jesucristo es superior. Se acuerden de la muerte, pero yo no me voy a llevar nada de esto. Así que voy a tratar de servir al Señor con esto. Eso es lo que Salomón quiere, que abandonemos la cosmovisión secular y abracemos la cosmovisión divina. Hay 3 expresiones que usted va a encontrar, las más comunes, en la cosmovisión. ¿Qué cosmovisión estamos desarrollando ahorita, hermano? Bajo el sol. La cosmovisión secular. La cosmovisión donde Dios no es el centro. Hay 3 expresiones que usted va a encontrar ahí. Y se las voy a preguntar después. La primera expresión es vanidad de vanidades. ¿Cuál es la primera expresión? Esa expresión se repite desde inicio hasta el final. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Como quien diga, vacío de vacíos. Huequedad de huequedades. El término en el original significa vapor, aliento. Algo que sé. Vapor, aliento. Algo que es transitorio. Algo que vemos pero luego no está. ¿Y qué se hicieron los equipos más famosos? Ya no están. Hay otros. Y los más famosos, los más goleadores, ya están en el fondo de la tumba, siendo comidos. Hay otros ya no nos acordamos de ellos. Pasó. ¿Y qué pasó con los 200 millones que ganaba él anuales? Otro los está ganando. Y más. Y las casas que te tenían las están despilfarrando. ¡Wow! Y en el juicio final, ¿y en qué colaboró este jugador o este famoso para el reino de Dios? En nada. ¡Wow! En el juicio final. Y la Miss tal que era tan admirada que yo la seguía, ¿a dónde está? Comida por gusanos. ¿Qué recompensa tendrá ella de todo lo que hizo? ¿Cómo ella vivió para Dios? Entonces nada, cero. Por eso hoy estamos predicando, hoy en vida. Amén, hermanos. Sí. Ese término significa vapor, aliento, algo que es transitorio, algo que vemos pero luego no está. Habla del vacío de la vida que no tiene a Dios en el centro. Este término aparece tanto en el inicio como al final del libro. ¿Qué término acabamos de explicar, hermanos? Vanidad de vanidades. Otro término que se encuentra ahí es correr tras el viento. ¿Cuál es el término, hermanos? Imagínense a alguien corriendo tras el viento. Qué ridículo, queriendo agarrar el viento. Pero el predicador está usando figuras literarias que nosotros podemos entenderlas. Correr tras el viento. ¿Qué estás haciendo? Corriendo. ¿Y a quién seguís? Al viento. ¡Qué ridículo! ¡Qué tonto sos! Así dice Salomón, ya viejito. Correr tras el viento es buscar la felicidad, el significado, la satisfacción en lo pasajero. ¿En lo qué, hermano? En lo pasajero. Buscar el significado, satisfacción,
Su esperanza en lo pasajero, dice Salomón, es como correr tras el viento. Es algo que no lleva a nada. Es como perseguir sin obtener nada. Es ridículo de alguien que persigue el viento. El autor quiere enseñarnos y como clavos hincados quiere incrustarlos en la mente, en nuestro corazón, que así son las cosas desde el punto de vista de Dios. Alguien que da vuelta y vuelta y vuelta. Así de ridículo es aquel que intenta encontrar la felicidad o significado, satisfacción en las cosas de este mundo, aún en las cosas buenas. Placer, trabajo, educación, posesiones, etcétera, etcétera. Hermanos, no vamos a ser evaluados en el juicio final por lo mucho que hayamos hecho. Vamos a ser evaluados por todo aquello que se nos dio, sea poco o mucho, si se hizo para la gloria de Dios. Dice el escritor John Piper que él tenía un rótulo, su papá lo había colgado en la casa y él siempre recuerda ese rótulo. El rótulo decía: solo una vida y pasa tan rápido, y solo lo que hagamos por Cristo permanecerá. Y ese rótulo le golpeaba todos los días de su vida en todo lo que él hacía. ¿Cómo decía el rótulo, hermano? Solo una vida. Y pasa, solo lo que hagamos por Cristo permanecerá. Entonces hemos visto dos expresiones hasta ahorita. ¿Cuál es la primera, hermanos? Vanidad de vanidades. ¿Qué significa vanidad de vanidades? Vapor, aliento. ¿Y cuál es la otra expresión que hemos visto, hermanos? ¿Ah? Correr tras el viento. Hoy es día del Señor, día de venir a oír la palabra. Pero yo decido, dice el inconverso, hacer otra cosa. Cada cabeza es un mundo. Entonces él se va, en vez de dedicarse a esta instrucción, en vez de reconocer que es un insensato por naturaleza, que por naturaleza él es inclinado a la codicia, a las cosas temporales, y que la única esperanza para heredar la vida eterna son los consejos de este libro. Entonces, pero él no cree eso. Él cree que lo que su mente le dicta, lo que su deseo pecaminoso le dicen, quédate aquí, mira tal programa, no hay problema, te vas con tus amigos, te vas aquí, te vas allá. Entonces, pobre hombre, está corriendo, ¿tras qué, hermano? Tras el viento. Hay otra expresión que se usa acá y es debajo del sol. ¿Cuál es la expresión, hermano? Debajo del sol. Repasemos la primera. La primera es segunda y la tercera debajo del sol. ¿Por qué usa Salomón esa figura debajo del sol? Salomón trata de describir la vida de este lado del sol, como si dividiera la vida del sol hacia arriba y del sol hacia abajo. Es como si habláramos nosotros de este siglo y del siglo venidero. Debajo del sol enfatiza el aspecto temporal del mundo, lo pasajero.
en contra del siglo venidero de la vida eterna en Cristo. Eclesiastés presenta las cosas desde la óptica secular, temporal, bajo el sol, que es vivir con las metas del mundo. ¿Vivir con qué, hermanos? Es tener una cosmovisión mundana, y gran parte de Eclesiastés se dedica a desarrollar esta cosmovisión. Pero acuérdense bien, gran parte, no todo Eclesiastés. Así que requiere un equilibrio. En ocasiones el autor examina el mundo bajo la óptica secular y en otras ocasiones bajo la óptica de la fe. A veces examina la óptica donde Dios es el centro, pero a veces bajo la óptica secular sin Dios en el centro. Acabamos de ver, hermanos, y vamos a hacer un repaso porque no quiero solo avanzar, la cosmovisión debajo del sol, la cosmovisión mundana, la cosmovisión secular. ¿Qué es esa cosmovisión, hermanos? Eso. No, demasiado grande la pregunta. En esa cosmovisión hay tres expresiones que se repiten. Excelente. Ahora, vamos a ver ahora la cosmovisión teniendo a Dios como centro para ver el mundo. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermanos? La cosmovisión teniendo a Dios en el centro para ver el mundo. Salomón el predicador en su vejez y cuando escribió esto, no ve la vida únicamente desde la perspectiva humana y temporal, fíjese, y deprimente. Él también presenta el contraste con una cosmovisión que tiene a Dios, con una cosmovisión que, ¿qué, hermanos? Él dice, hay una vida después de esta. Hay un Dios que gobierna el universo, dice él. Hay un Dios que un día nos vamos a presentar en la eternidad delante de él. Va a haber un juicio. Las cosas no están caminando a la deriva. Va a haber un juicio final, dice. Y hoy con claridad podemos decir quién va a ser el juez en ese juicio. ¿Quién va a ser el juez, hermano? El Padre le ha dado todo al Hijo para que juzgue. Así que más vale que estemos en armonía con Él y que siempre procuremos estar en armonía con Él y con los hijos de Él. Salomón pone a Dios en el panorama y eso cambia todo. Salomón ahora nos saca de la filosofía deprimente, oscura, y ahora dice, no importa la injusticia, hay un juicio que viene. No importa el trabajo es una bendición de Dios. De Él lo recibimos, gocémonos en lo que Él nos da. No todo es vanidad, porque cuando Dios está en el centro y uno está comiendo, puede comer para la gloria de Dios. Amén, hermanos. A donde usted esté, sea en la pema o en la pupusería, donde la colcha le alcance, si eso no importa, hermano, con tal de que usted coma en el Hotel Presidente o en el hostal, sea, hermano, o en un viaje conforme a sus fuerzas, con tal de que sea para la gloria de Dios. Salomón ve en esta cosmovisión el mismo mundo
bajo la caída, el mismo mundo pecaminoso, las mismas penas, las mismas situaciones, pero Dios es el centro. Eso cambia todo en la vida. Algunos solo se quedan con la parte pesimista del libro. Un Salomón amargado, frustrado, pero el propósito principal del libro es positivo. Es ver la vida bajo el gobierno de Dios. Es sentarla como visión adecuada. Y esa cosmovisión además tiene estímulos para los jóvenes. Jóvenes, ustedes pueden ser mejores que nosotros, los viejos. Jóvenes, ustedes pueden ser mejores que mi persona. Pueden pedirle más sed de la que yo tengo de Dios. Pueden pedir dedicar sus fuerzas, dedicar más sus estudios, su trabajo, para la gloria de Dios. Por eso dice, acuérdate, joven, de tu Creador, porque hay esperanza. El que pone a Dios en el centro, el que se acuerda de Dios, aún en los deportes. El que dice, Dios me dio esta habilidad. Y los niños, wow, ¿cómo sos? Dios me la dio. Está glorificando a Dios. Y no te preocupes que ya voy a estar viejito como aquel que ya no puede caminar. Así vos a Dios. Hay que ser real. Dice un autor que una manera de interpretar todo el libro, oiga bien, a ver si me puedo dar a entender esto. Una manera de interpretar el libro, todo desde el 1 al 12, o capítulo 13, hermano. Una manera de interpretar todo el libro es a través de Eclesiastés 12, del 9 al 14. Porque así dice, del 9 al 14. La conclusión es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Como quien dice, todo lo que yo les quise decir desde el capítulo 1 al 12 es esto, que lo mejor es temer a Dios y guardar sus mandamientos, vivir para Dios. Ese es el todo del hombre, porque viene un juicio y eso es lo que va a valer en el día del juicio. Entonces, eso ayuda a entender. A ver si Rosita me ayuda hoy, ¿verdad? Rosita siempre me ayuda. Vamos a ver pasajes de ambas cosmovisiones. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermano? Porque mi intención, hermanos, es colaborar cuando usted esté leyendo la palabra. Vamos a ver en ese cuadrito que Rosita lo está preparando, ahí está. Pasajes de ambas cosmovisiones. En la primera parte dice, cosmovisión bajo el sol. Mire cómo dice el pasaje. Versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. ¿Cuántas cosas son vanidad, dice? Todo. ¿Cuánto es vanidad, hermano? Todo, total. Trabajo, sabiduría, empleo, todo, comida, placer, todo es vanidad. ¿Tiene provecho el hombre? Nada, no hay ningún provecho. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Pero ahí da la clave, ¿verdad? Ahí da la fórmula. Ahora, veamos un versículo bajo la cosmovisión donde Dios es el centro. Eclesiastés 2:24. Mire qué lindo. Nada hay mejor para el hombre que, ¿qué dice? Come y bebe, no hay problema. Tranquilo.
Disfruta de lo que Dios te da, del salario, aparta para que comas. No, no solo te dediques a esto y a ahorrar y nada, no. Dedica un momentito, come y bebe. Y decirse que su trabajo es bueno, el trabajo es bueno. ¿Cómo es el trabajo, hermano? Es bueno, no es vanidad. ¿Y cómo es eso? Contradice, no. El trabajo, ¿cómo es el trabajo, hermano? Es bueno, no es mundano. O sea, sin sentido, sin propósito. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. ¿De dónde viene esto, hermano? De la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin Él? LA. Veamos otra bajo la cosmovisión secular. Yo he anotado ahí, dice Eclesiastés 1, del 3 al 11. El enfoque de este texto en general es que a pesar de nuestra participación en todas las actividades de la vida, no llegamos a nada. ¿A qué llegamos, hermano? A nada. Simplemente todo es vanidad. No hay en lo creado significado y satisfacción. Pero miren la cosmovisión bíblica, donde Dios es el centro. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de, ¿qué dice? De tu juventud. Como quien dice, jóvenes, hay un Dios en el cual puedes encontrar significado, satisfacción. Hermanos, ¿cree que nos va a servir esto para poder estudiar el libro o leer el libro de Eclesiastés? Gracias a Dios. Ahora, lo más importante de este pasaje, ¿dónde está Cristo en este libro? Tenemos que ponerle mucha atención a esto. Esto no es un agregado al mensaje, es el centro del mensaje. Salomón escribió Eclesiastés como advertencia. ¿Cómo qué lo escribió? A quienes intentan encontrar significado, gozo, plenitud, placer, satisfacción en las cosas temporales. Eclesiastés dice, cuidado, no busquen ahí. El argumento principal de Eclesiastés, ¿cuál es? Que todo cuanto hay debajo del sol es, ¿qué, hermanos? Vanidad, hueco, humo, temporal. Por lo tanto, esta vida no es más importante, sino que debe de ser más importante la vida eterna. Amén, hermanos. No es que vamos a desechar esta vida, no, la vamos a usar como trinchera para poder influenciar a otros hacia la vida eterna. Entonces, dice, no hay tal cosa como más importante esta vida, la vida eterna es más importante. Y no solamente la vida eterna, sino la vida en abundancia, la cual se encuentra en Jesucristo. ¿A dónde se encuentra la verdadera vida, la vida en abundancia, hermanos? Cristo no vino al mundo para que el mundo sea soportable, o sea, para ayudarnos a soportar este mundo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Juan 10, versículo 10. La vida que Cristo ofrece
El gozo que Cristo ofrece, la satisfacción que Cristo ofrece es pleno. ¿Cómo es lo que Cristo ofrece, hermano? Pleno. Es abundante. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que, ¿qué dice? Y para que la tengan en abundancia. El libro de Eclesiastés señala que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el todo del hombre según Eclesiastés, hermano? Y guardar sus mandamientos. ¿Y sabe cuál es uno de los grandes mandamientos que Jesús dice? Y no me vayan a malentender. Excelente. Y esos son los dos mandamientos. Pero fíjese, Cristo dijo algo en Juan 2:23 al 24. ¿Cuál es un mandamiento que no debemos de olvidar, que no debemos de guardar? Primera de Juan 3:23 al 24. Porque Eclesiastés dice que guardemos los mandamientos, pero no debemos de olvidar de este mandamiento. ¿Qué dice, hermano? Y este es su mandamiento. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Que creamos en el nombre de Jesucristo. Ese es amar a Dios. Igual. Pero en términos de salvación, el mandamiento que no debemos de olvidar es creer en quién, hermano, en su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Hermanos, creer en Jesucristo o no creer, eso es o ser salvado o estar condenado. Mire lo que dice Juan 3:18. Vamos a ver si es eso. Dice, el que en él cree, ¿qué dice, hermano? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación de la luz, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras. Eclesiastés nos grita, al igual que Pablo, en Romanos 8:20, que todas las cosas son vanas, que las cosas han sido creadas no para satisfacer plenamente, sino para señalar a aquel que es la cabeza, en el cual sí hay plenitud, el cual es Cristo. Y la cabeza, y nosotros somos su cuerpo. Eclesiastés grita, al igual que Pablo, y dice, las cosas de este mundo les fueron dadas y fueron creadas no para satisfacerlos a ustedes plenamente. Porque, hermano, una comida satisface, pero no plenamente. Después le va a dar hambre a usted. Un buen salario ayuda y satisface, pero después usted ya no puede llevarse ese salario. Un carro, lo que sea, todo eso ayuda y satisface, pero no plenamente. Entonces, Eclesiastés grita, al igual que Pablo, todo lo creado tiene un vacío, tiene una vanidad, que cuando tú quieres encontrar en la vanidad lo que solo puedes encontrar en Cristo, estás perdido. Entonces Eclesiastés está gritando y dice, oigan, todo lo creado
fue creado no para satisfacer plenamente, sino para señalar a aquel que satisface plenamente, y ese es Cristo. Amén, hermano. Fuimos diseñados para estar unidos a Cristo. No estoy diciendo fuimos diseñados para congregarnos en una iglesia, claro que sí, pero estoy diciendo más que eso. Fuimos diseñados para estar unidos de verdad con Cristo, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y solo entonces vamos a encontrar no satisfacción, sino una satisfacción plena, una satisfacción eterna, una satisfacción que no se va a podrir. Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él, en Cristo, hermanos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis, ¿cómo dice, hermano? Completos, plenos. Esa palabra es plena. En ninguna cosa tú vas a hallar plenitud de gozo. En ninguna cosa vas a hallar realización eterna. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todavía quizás los músicos no pasen, pero ellos van a cantar una canción muy linda, pero ya para que ellos estén mentalizados. Pero yo quiero traer 3 conclusiones a todo esto. Y de verdad yo quiero unirme, yo quiero exhortarme, yo quiero arrepentirme de verdad, de corazón, con algunos de ustedes. Si alguien dijera, la iglesia no está avanzando, sí está avanzando, porque yo me estoy arrepintiendo, porque yo estoy limpiando mi corazón y estoy con todas mis fuerzas siguiéndolo en mi capacidad. Si otro quisiera hacerlo conmigo, hágalo, porque de eso se tratan las reuniones, de hacer las cosas con todo el corazón. Si no quiere, no lo haga, pero también vea en aquellos positivos, en aquellos que sí lo están haciendo. La primera pregunta que yo traigo es, hermanos, querida joven, querido jovencito, lo digo de todo corazón, con amor, querido adulto, ¿con qué clase de cosmovisión vives en tu trabajo, en tus estudios? Sé sincero, por favor. ¿Eres de la secreta? No sabes que eres cristiana, porque tu cosmovisión no es glorificar a Dios. Ahí igual no hay diferencia. Cuando hay temas que tocar, ocultas la cosmovisión que se te ha sido enseñada en la mente. Qué lástima, qué lástima. Por eso no somos aborrecidos. Qué lástima. ¿Con qué clase de cosmovisión vives en tu trabajo, en tus estudios? No, es que yo respeto y me respetan. Sigue así. Acepta el debate y diles, estoy abierto, pero también quiero que también ustedes estén abiertos. Denme el chance de dialogar, porque en tu mente, en tu corazón, no hemos sido llamados para respetar a las personas. Hemos sido llamados para rescatarlas del infierno al cual van.
No, yo me llevo bien con todos, ahí por eso es que te llevas bien con todos. Cuando transformes tu negocio, donde tú vives, donde tú estudias, en una trinchera, donde hay mucha oración, donde hay muchas lágrimas, y donde le digas cada día, Dios, ¿qué quieres que haga yo? Tú me has dado esto, Padre. ¿Qué quieres que haga? Me has dado inteligencia, me has dado compañeras, ¿qué quieres que haga? La pregunta es, ¿con qué clase de cosmovisión vives en tu trabajo y en tus estudios? Segunda pregunta, ¿vives con la cosmovisión de Dios como centro o las cosas de este mundo como centro? ¿Por qué crees que la gente no nos aborrece como los antiguos cristianos? ¿Por qué crees que la gente no nos aborrece como a los antiguos cristianos? Porque Dios no es el centro de nuestra vida, ni Jesucristo. Y ocultamos lo que debemos de ocultar, lo que es aborrecible para el mundo. Es que Jesucristo es aborrecible, hermano. En medio de los chistes rojos, Jesucristo es aborrecible cuando nos paramos firmes para no participar, para no copiar, para no hacer fraude, para no recibir copia ni dar, para hacer lo correcto. Hermanos, vamos a ser aborrecibles porque Jesucristo es aborrecible. Cuando cerramos nuestra boca para criticar, en medio de todos los que están hablando ahí, te van a aborrecer, porque Jesucristo es aborrecible. Es aguafiestas a los planes del mundo. Porque Dios no es el centro de nuestras vidas y ocultamos lo que no debemos de ocultar. Ocultamos lo que no debemos de ocultar. Padre, ayúdame. Ayúdame a mí. Saluda al policía, salúdalo 3 veces. Llévale una hamburguesa. Y después platica con él y dile, ¿sabe, Señor, por qué yo lo amo a usted? Porque soy un seguidor de Jesucristo. Y me gustaría que usted también lo sea. Adiós. ¿Y qué costó la hamburguesa? Porque solo pensamos en comer nuestra hamburguesa, pero no pensamos en una hamburguesa para la gloria de Dios. Unos plátanos, una medicina, una ropa vieja. La gente que te rodea, donde estudias, trabajas, con los que están en tu entorno, están corriendo felizmente como el Titanic a la destrucción de sus almas. Así son ellos, como el Titanic, felizmente, por la cosmovisión hueca y engañosa que ellos tienen. Pregunta, ¿con qué propósito crees que Dios te ha puesto ahí al tú tener una cosmovisión de Dios como centro? En las pláticas de 1 hora que tienes con los demás, presentas defensa ante la cosmovisión mundana que quiere arroparte. Es que yo pienso así, ¿y tú qué piensas? Pues igual que tú, para no meterme en problemas. Vivimos en este tiempo así, para no meternos en problemas. Pero Cristo sí se metió en problemas. Cristo se paró frente a los fariseos y frente a los discípulos y les dijo, ustedes deben de superar a los fariseos, porque no van a entrar. Mi enseñanza es práctica. Y esta es la última pregunta para que oremos. ¿Seguiremos en el pecado porque es un pecado del tiempo de Ezequiel o nos arrepentiremos?
¿Cuál era el pecado en el tiempo de Ezequiel? Dice, en el tiempo de Ezequiel, las personas iban a oír a Ezequiel. Y he aquí, le dice, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien. Qué lindo los mensajes que el hermano predica. Wow, ese mensaje del hermano Miguel Núñez, ese Sugel. Ay, mire, las hermanas Nancy, como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Sigue el negocio, sigue el dinero que recibimos de Dios, sigue todo usándose para las metas terrenales de este mundo. Pero el reino de Dios carece de significado. No pesa el reino de Dios para nosotros. No pesa. Por lo cual, yo hago un llamado a que nos arrepintamos. Y hay gracia abundante para los que dicen, la Biblia tiene la razón y yo no. Ella es mi guía y yo voy a procurar respetarla con todo mi corazón. Sea que vaya al cine, sea que vaya a metro, sea que vaya, viviré para la gloria de Dios, según me den mis fuerzas. Según lo que Dios me dé, lo usaré para la gloria de Dios. Usaré mis fuerzas. Y por último, dijo Pablo, aún la cárcel, como mi maestro, dijo Pablo. Porque Cristo fue lo último que hizo para santificar a la iglesia. Cristo dio todo, dio su juventud y dijo, Padre, ¿qué más debo de dar? Da tu cuerpo. Aquí está, Padre. Y te vas a beber una copa de la ira mía. Está bien, Padre. Y fue así como Cristo nos rescató. Decía el hermano Sandoval, si realmente nosotros viniéramos a lo que venimos, haríamos 3 cultos el día domingo. A propósito, y esto va a ser para consuelo y para vergüenza de algunos, esta última semana, ¿para qué has usado tu celular? ¿Para qué lo has usado? ¿Has visto al pecador como perdido, como engañado, como el que va para el Titanic? ¿Qué haría si un barco va ahí a chocar con una gran cascada? ¡Shh! ¡Hey! 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 ¡Bájate de ahí! ¡Va a chocar! ¡Hey! ¡Bájese! ¡Bájese! Hay esperanza. Este mundo, el trabajo donde vives tus compañeros, es un barco, es un Titanic y va a la deriva. Los que llegan, la clientela que llegan ahí a tu trabajo, los compañeros que tienes, es un Titanic, van a la deriva, bien vestiditos, van a la deriva por la cosmovisión que tienen bajo el sol. Y hay un juicio que les espera y a nosotros también, pero gracias al Señor, nosotros ya estamos salvados, vamos a ser juzgados para ser recompensados. Y el juez, la eminencia ahí, su señoría, ahí sí, mire, la eminencia, su majestad es Jesucristo, nuestro Salvador, con el cual nos relacionamos diariamente y leemos su carta para siempre agradarlo a Él. Oremos.